Hoy, en el ritmo vinilo, hablamos de Expansions in the New York City del maestro Louie Vega. Fue el primer soporte musical y pienso que estará siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo, de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner, ese momento creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sergio Benítez y esto es Ritmo Vinilo, un podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile en vinilo. Comenzamos nuevo capítulo y esta semana pues he recibido nuevos vinilos, un total de 5 vinilos. Bueno, lo digo muchas veces, lo he recibido a través de la página donde estoy comprando últimamente, la página dj.de, donde nos envía un paquete pues súper completo, con una protección muy bien hecho. Yo lo enseño siempre. Podéis ver capítulos anteriores donde yo doy un poco más detalle de estos paquetes, pero bueno, como siempre, muy bien preparados el packing de los vinilos que me han llegado, un total de 5, pero este capítulo especial lo voy a dedicar a un álbum que tenía muchas ganas de recibir. Es lo último del maestro Louie Vega, un álbum con 4 vinilos titulado Expansions in the New York City, un álbum súper completo donde ha colaborado con un montón de gente y al que le dedico este especial capítulo número 38 de Ritmo Vinilo. Antes de adentrarnos en descubrir qué lleva este álbum, voy a leer unas palabras del maestro Louie Vega que creo que lo define bastante bien. Dice: en los últimos años he encontrado nueva inspiración tanto en los músicos con los que estoy trabajando como en el público que viene a verme en mis shows de DJ. Entonces, para mí, este álbum representa nuevos comienzos, reuniendo un hermoso mosaico de perspectivas artísticas para expresar musicalmente lo que llamamos Expansions in the New York City. Así lo describe Louie Vega y es un breve resumen de lo que vamos a conocer en este capítulo número 38 de Ritmo Vinilo. Pero antes de adentrarnos en este capítulo, os voy a dejar con lo último que se vivió aquí en Ritmo Vinilo, el último capítulo, el número 37. Así que si os parece, hacemos un breve resumen y estoy de nuevo con vosotros y arrancamos con esto de Louie Vega. Increíble álbum, Expansions in the New York City. Volvemos en un minuto. Este del ex Athens y Loque. Este Los Toytonics Mixes. Roberta con este What I Want to Do. Va a ser nuestro Classic House. Para finalizar, nuestro History Dance. Bueno, ya estamos por aquí, de nuevo arrancando un nuevo capítulo de Ritmo Vinilo dedicado esta semana, y cuando digo esta semana, va a ser toda la semana, porque vamos a hacer una semana especial, como hicimos con Nervous Records. Vamos a hacer una semana especial dedicada a este álbum de Louie Vega, donde además de tener este programa, la semana que viene tendremos un set con estos vinilos y además tendremos el In The Mix que subo a las redes sociales y en YouTube también, y algunos posts dedicados exclusivamente a este álbum. Así que podéis buscar toda la relación, todo lo que vamos a hacer durante esta semana con este álbum de Louie Vega, lo podéis buscar como Expansions in the New York City Week, con ese hashtag, Expansions in the New York City Week. Pues nada, que tenemos
esto, pero además de esto, de este álbum de Louie Vega, vamos a tener nuestro Classic House, dedicado por supuesto al maestro Louie Vega, y nuestro History Dance, que os sorprenderá. Finalizaremos con ese tema fuera del género house, pero que también relacionado con nuestro autor de esta semana, que es ni más ni menos que el gran Luis Fernando Bagger, también llamado el maestro desde New York. Hablamos, por supuesto, de Louie Vega, que además de ser conocido por sus buenas producciones y de ser uno de los mejores DJs del mundo, yo creo que mucha gente lo conoce por esa colaboración con otro de los grandes, con Kenny Dope González, a través de esas formaciones llamadas Master Artwork y New York Soul, dos grandes formaciones que han sacado infinidad de éxito. Además, dediqué un capítulo, si no recuerdo mal, el capítulo número 23, a hablar de esa relación entre Kenny Dope y Louie Vega, donde titulé Masters at Work, mejor, o sea, Louie Vega mejor con solo o con Masters at Work. Lo recomiendo, el capítulo número 23. Y que además de estar en esas formaciones, tengo que decir que pues Louie Vega forma parte muy unida de una banda que se llama Elements of Life, que es una maravilla y que por supuesto vamos a hablar de en este álbum, que ya os lo he dicho, se llama Expansions in the New York City, es de Louie Vega, viene con 4 vinilazos y además viene con un artwork. Mirad qué artwork más chulo, tanto este como la parte anterior, porque el álbum es en formato gatefold, en formato libro, donde se abre y tiene aquí todo el diseño del artwork, ¿vale? Donde aparece por aquí sentado en unas escaleras Louie Vega, donde yo creo que está al ladito de Ananí, de su mujer, y además por detrás viene con toda la información del disco, pero además de esa información, por aquí dentro también tenéis otra hoja informativa con el artwork y donde además detrás, además de los títulos de los temas, os viene con todo el panel informativo de la producción, de quién es el artista, de quiénes son los músicos, en fin, con todo detallado y con la dedicatoria que también está ahí. Pues pues eso, el autor de este super artwork es Andrew Thiel, que se ha dedicado. Y además, lo que digo muchas veces, este vinilo tiene un lag, por supuesto, si es que hablo de Louie Vega, claro que tiene un lacquer cat, esa persona encargada de transformar el sonido digital y convertirlo en analógico para que el vinilo esté súper bien planchado y con muy buen sonido. Ese lacquer cat, ya hemos hablado otras veces de él también, es Rhys Crouch. Pues bueno, si os parece, voy a sacar el primer vinilo. Los vinilos vienen con un inner sleeve blanco normalito, los 4 vinilos, cada parte tiene 2 vinilos. Vamos a ir a por el primero, vamos a ir dejando que ruede el primero. Voy a dejar el vinilo por aquí. Vamos a iniciar por la cara B porque, como siempre digo, lo que voy a hacer... Voy a dejar el disco por aquí. Lo que voy a hacer es que de todos los cortes, vamos a poner de cada disco, voy a destacar, vamos a escuchar de forma un poquito más extensa uno y los demás cortes los escucharemos de una forma más breve. Bueno, voy a limpiarlo un poco. Porque tengo que decir, lo limpio un poco porque tengo que decir que evidentemente esto me llegó a principio de semana y lo he abierto, ya los he probado, los he escuchado detenidamente y además este disco lo tenía pendiente de recibir, lo podía haber presentado antes, pero me he esperado un poco, quería ver las reacciones de la gente en redes sociales y porque esto salió hace un mes, salió el 29 de abril, yo lo he recibido esta semana, así que ya tiene un mes y creo que se ha hablado por ahí bastante de este vinilo, pero nosotros lo vamos a ver en detalle. Vamos a empezar por la cara B, escuchando un poquito. Es un vinilo que nos llega a través de un sello al que le dediqué un programa especial en su 30 aniversario. Hablo de Nervious Records. Podéis poder buscar el programa por ahí, no me acuerdo qué capítulo fue, pero le dediqué un programa exclusivo en ese 30 aniversario de este sello Nervious Records, que nos presenta esto con la referencia número 24828,
como he dicho, con 4 vinilazos en color negro y además con esa forma en el libro en gatefold, ¿vale? Que siempre es mucho más atractivo que un formato normal y sencillo. El vinilo se mueve, o sea, todos los vinilos se mueven entre 114 y 130 BPM, ese es el rango en el que juega Louie Vega, y puedes escuchar de todo, ¿eh? Desde disco house a deep house, soulful house, deep jazz, y por supuesto lo que caracteriza al señor Louie Vega, que es mucho groove. Bueno, todos los vinilos, los 4 vinilos vienen con 4 cortes, así que si sumamos 4 por 4, 16 cortes, lo que te encuentras en este álbum cuádruple. Empezamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar por la cara A, porque voy a destacar un corte de la cara B. Vamos a empezar por la cara A. Arrancamos por el primer corte. Vamos a ponerlo por aquí. Louie Vega junto a la formación. Bueno, te iba a decir, a la formación Unlimited Touch. Es una formación, un grupo de disco de los 80 o de ese postdisco. Cuando digo de postdisco es porque hubo una transición entre final de los 70 y principio de los 80, donde en los 70 la música disco estaba hecho con instrumentos y a partir de los 80 se incorporó mucho, final de los 70 y principio de los 80 se incorporó ya el sonido digital a las producciones de disco y por eso se le llama el postdisco. Pues desde Nueva York, desde New York, Unlimited Touch junto a Louie Vega, diciéndonos que la música es vida, music is my life, sonido disco house a 125 BPM. Con esto arrancamos un poquito. Music is my life, así arrancábamos este álbum. Ya sabéis, como he dicho, vamos a escuchar muy breve 3 cortes y uno de ellos lo destacaremos. Bueno, y diré, destacar uno de estos cortes de todo este álbum, pues es eso, pues eso, para destacar uno. Y me voy a mojar, me voy a mojar un poquito, pero todos los cortes son increíbles, Vamos a por el segundo corte de la cara. Este corte se llama You Got Me Dancing, también sonido disco house, va a 125 BPM también. Y en este caso Louie Vega se ha juntado a Andrew Wheeler y Sandy Maisel, que Sandy Maisel es vocalista de Elements of Life, es una de las vocalistas y la ha cogido para hacer este tema, You Got Me Dancing. Además las cantantes de este tema, por supuesto, siguen siendo del patrón de donde viene el vinilo de Expansions in the New York City. Andrew Wheeler es de New York y Sandy Maisel es de New Jersey. Nos vamos. Bueno, voy a enseñar el vinilo, que no lo he enseñado, respetando el diseño, el artwork con el que viene el vinilo de fondo y por supuesto con el logo, el logo de la cara de Louie Vega, representativo del logo de Louie Vega. Ahora nos vamos a ir al segundo corte de la cara B. Este corte está hecho junto a uno de los grandes. Louie Vega se ha unido a el señor Kenneth Dixon, más conocido como Moody Man, desde Detroit, desde Michigan, para crear este tema, sonido más deep house, sonido más deep jazz, titulado
Seven Mile. Esto va a 126 BPM. Signed applications, no job, always waiting for a call. Back to school, where I failed, back to jail, I'm tired of it all. We had it all, don't nobody feel like ain't nobody bad like you, baby. I seen them all. Este de los 4 que había en este vinilo casi era de mis preferidos. Pero claro, llegó un señor, Luis Vega se ha juntado junto a este señor, que yo he presentado ya muchos temas de él en los capítulos de Ritmo Vinilo. Lo he incluido en muchas sesiones de Ritmo Vinilo. Es una de las personas, de los productores que más me gusta a mí. Estamos hablando desde New Jersey, del maestro Kenry Chandler, que si se junta a otro maestro que se llama Luis Vega, pues pueden crear estas cosas. Come Away, así se llama esto, ese sonido entre deep jazz a 122 BPM. Esto es brutal. You see, we all are coming together. Come on, baby, I'm gonna show you the way that we play. Yeah, just come away with me. Come away, don't worry. You don't need to say a word. Just come away. Just come away. Just come away. Because love is what we need. I know the sun is gonna shine. You'll see the sun is gonna shine. Yes, it's gonna be alright. I know. So come away. So come away. 'Cause you need to. Because you need to come away. Let me show you. It's gonna be a better day. Oh yeah. Yes, it is. Yes, it is. Let me show you. Let me show you. La verdad es que estoy enamorado del sonido de Kenry Chandler. Todo lo que toca me vuelve loco. Pues en este caso, pues aquí junto a Luis Vega se han juntado dos genios y no podía salir otra cosa que una genialidad. Y ahora quitamos este primer vinilo de los 4 que vamos a repasar. Madre mía, cómo pesa. Tenéis que coger esto porque pesa, los 4 vinilos juntos pesan un poco, ¿eh? Voy a sacar el segundo vinilo. Vamos a empezar por la cara D, ¿vale? Es decir, vamos con la cara C y D, pues vamos a empezar por la cara D porque voy a destacar un corte de la cara A, ¿eh? Lo limpiamos un poquitín. Bueno, este es lo mismo que el otro, ¿eh? El logo más o menos, podéis verlo, ¿vale? Exactamente el artwork como el otro. Empezamos por la cara D. Este corte es un corte rollo R&B House, va a 127 BPM. Y Luis Vega en este caso se ha ido hasta Europa para juntarse junto a la sueca Robin. Esto se llama All My Love. Lo escuchamos un poquito, ¿eh? It's too sensory.
Vamos a continuar repasando este Expansions in the New York City. Continuamos con el corte de la cara D. Segundo corte de la cara D, sonido más soulful house a 125 BPM. En este caso Louis Vega, se junta con la británica Karen Harding con este Free to Love. You resist. Now you got your wish, 'cause you're free to love. Free to love what you wanna love. Free to love. You just gotta do what you want. What you want. Free to love. Y ahora sí, nos vamos a ir a la cara C. Como he dicho, vamos a quedarnos con uno de los cortes de este disco también. Vamos a escuchar el segundo corte de la cara C. En este caso, Louis Vega vuelve a Nueva York para juntarse junto a un vocalista y además es multiinstrumentista que se llama Bernard Fowler y nos presenta este Change Your Mind. Sonido funky house a 120 BPM. Es tremendo esto. You've gotta change your mind. Open your eyes and see. Change your life. Change. You've gotta change your mind. To change your life. Change. You've gotta change your mind. Yeah. Some people find happiness in every. Y ahora sí, nos vamos a ir a por ese corte destacado. Yo me voy a quedar con este, de los 4 que vienen en este disco. Pues un tema que ha cantado con una de las ganadoras Grammy, vocalista también de la formación Elements of Life, desde Brooklyn, desde New York. Hablamos de Liza Pfizer, con este tema que se llama The Star of a Story, sonido disco house con BPMs bastante bajos, a 118 BPM. Suena estupendo. Este es el sonido que lleva este álbum, este gran álbum llamado Expansions in the New York City, a cargo de Louis Vega, y que vamos a estar repasando durante toda esta semana en las redes sociales, que además se va a hacer un set relacionado con estos discos y algún in the mix por ahí también, de esos que yo hago
muy breves. Y tengo que decir que vamos a ir enseguida a por nuestro Classic House, muy relacionado con el artista que tenemos hoy, por supuesto con Louie Vega, que todavía nos queda el History Dance, también relacionado con Mr. Louie Vega, y que además hablaré dentro de poquito de esos comentarios que nos habéis dejado a través de YouTube, tanto en el capítulo como en las sesiones. Bueno, vamos a buscar ese Classic House de esta semana. Voy a guardar este por aquí, vamos a apartar un poco este álbum, vamos a hacer un alto. Todavía nos quedan 2 vinilos de este álbum, pero voy a hacer un alto en el camino para descubrir cuál es el Classic House. Pero antes de descubrirlo, tengo que comentarte que si lo que estás haciendo es escuchar el programa en audio a través de la plataforma Heardis, pues ya ves que estoy hablando de imágenes, de portadas, de artworks, de vinilo, que lo importante es que lo veas a través de la plataforma YouTube, que es donde se ve el vídeo y donde se puede apreciar mucho más de qué va este podcast llamado Ritmo Vinilo. Bueno, nos vamos a por el Classic House. ¿Cuál es el Classic House de esta semana? Mirad, yo lo tengo en portada genérica, ¿vale? Pero se puede intuir, ¿verdad? Por ahí se puede intuir con esas 2 caras de qué va esto. Algunos ya lo habréis conocido. Voy a dejar la portada genérica por aquí, aunque no tiene más historia esa portada. Si lo acerco, algunos ya sabrán qué disco es. Titulado Work, uno de los grandes éxitos que ha cosechado Louie Vega junto a su gran compañero Kenny Dope González, con ese nombre de artista que eran los Masters at Work, y que por ahí yo en capítulos de Ritmo Vinilo he presentado. Volvieron 20 años después, volvieron a sacar nuevos discos. Yo presenté aquí en Ritmo Vinilo un par de ellos, Mattel y Why Did It For Is, creo que se llamaba el otro. Lo tenéis por ahí en los capítulos de Ritmo Vinilo. Y he dicho una cosa siempre que he hablado de Louie Vega junto a Kenny Dope González. De hecho, como he comentado al principio, hice un capítulo dedicado a Louie Vega, mejor solo o con Kenny Dope González. Pues bueno, yo creo que estuvo muy bien Master at Work, pero Louie Vega creo que se independizó un poco porque su evolución musical ha sido superior a la de Kenny Dope González. Me mojo sin ningún problema porque creo que es más que evidente. Además, quien lo dude, voy a hacer una reseña en este álbum donde los productores, las producciones de Louie Vega and Friends, podéis buscar si está el señor Kenny Dope González. Y no está, porque este álbum está a otro nivel de house, ¿vale? Otro nivel de house que un día me voy a centrar, voy a hacer un capítulo hablando de eso, de las calidades musicales, en este caso en el house, porque yo creo que hay una gran diferencia entre a veces lo que es lo comercial y la calidad, ¿vale? La calidad y no la cantidad. Bueno, que me enrollo, ya sabéis que me enrollo y me pongo a hablar de cosas que no tengo que hablar. Vamos a por el Classic House de esta semana. Empieza así. Toma ahí. Hemos subido hasta los 128 BPMs para volver a escuchar un clasicazo con todas las letras así de grande de Masters at Work, Kenny Dope González y Louie Vega, con este Work, con las voces de Piu Panasti y Denise. Un tema de 2001, original del año 2000. Yo este vinilo que tengo es del año 2001 y que salió a través del propio sello Mau Records. Este es nuestro Classic House de esta semana. Come
Mola este tema. Me gusta muchísimo. Además, siempre que lo pones se viene la pista arriba porque es un clasicazo. Por eso es un clasicazo. Work, nuestro Classic House de esta semana a cargo de los maestros Masters at Work, Kenny Dope González y el señor Luis Vega, un poco relacionado con el álbum que estamos hablando esta semana, que es Expansions in the New York City de Luis Vega. Así que hoy todo va a girar en torno a este personaje, a este señor que lleva dedicados más de 40 años a la música de baile, Luis Vega. Bueno, este disco, mirad, tenía la capela que decía solo Work, la otra capela que decía, que utilizábamos todos siempre, hemos utilizado muchísimo, donde habla y canta el Work, y luego tenía el instrumental, el beats, muy típico de los Masters at Work, que siempre sacaban una edición beats sin voces ni nada, ¿eh? Pues mira, sobre esta edición beats vamos a hacer una cosa. Antes de continuar con el álbum Expansions in the New York City, lo que voy a hacer es rescatar esos comentarios que nos dejáis a través de las redes sociales y donde podéis seguir a El Ritmo Vinilo, pues a través de YouTube, de Instagram, Facebook, Mixcloud, Heardis, Google Podcast, y también podéis seguirnos y ver lo que tenemos a la venta en la plataforma Discogs. En todos esos sitios nos podéis seguir, que estamos por ahí. Y además, si nos quieres buscar a través de Google o de cualquier de otro sitio, simplemente con el hashtag La Música de Baile en Vinilo. Bueno, pues vamos a por esos mensajitos, ¿va?, que nos habéis dejado, que los tengo por aquí. Voy a comentar solo. Nos dejáis un montón de mensajes en redes sociales, ¿eh? En Instagram, en Facebook, nos llenáis de mensajes las redes sociales, pero voy a comentar aquí esos mensajes que nos habéis dejado a los que habéis seguido el capítulo de forma íntegra en YouTube. Pues mirad, el capítulo anterior, que fue el capítulo 37, donde hicimos la segunda parte de los reviews del mes de mayo, teníamos a John Lewis, DJ, que nos decía un saludo desde Italia. Teníamos también, aquí estos son habituales, nuestra amiga Sandri 80s Mix desde Chile, que nos decía siempre buenos vinilos. Sergio, Sandri, la podéis buscar en Mixcloud, que hace ahí unos directos con sonido de los 80 increíble. Además nos decía también, Sergio querido, muchas gracias por compartir y poder aprender de lo nuevo y de todo lo mejor en vinilo. Eres mágico por hacer que la magia de la música viaje por el mundo. Besos. Pues besos también para ti, Sandri, y gracias a ti, Sandri, por hacer también que a través de tus directos llegue la magia de los vinilos a todo el mundo. Fuerte abrazo para Chile. Tino, nuestro amigo Tino, desde UK, entre UK e Italia está él, dice, otra gran selección, nos escribe en inglés, vaya final con Sal Soul Orchestra. Sal Soul, con el que finamos, fue nuestro History Dance del capítulo anterior, ese temazo de los 80 de Sal Soul Orchestra con que finalizamos el capítulo anterior. Y nos envía saludos también el señor Alex Fiquera, otro de los habituales, y al que le mando un abrazo muy grande. Esto lo tiro por aquí y ahora vamos con lo que nos habéis dejado en el set, en la sesión anterior. Ya sabéis, si seguís Ritmo Vinilo, una semana subo un capítulo soltándoos aquí el discurso nacional y hablando muchísimo porque me tengo que desahogar cuando llegan vinilos, es lo que me pasa, que necesito hablar de música de baile. Y por otro lado, a la siguiente semana, pues lo que hago es dejar de hablar y subir directamente música en formato sesión. Pues bueno, la última sesión que subí, la sesión número 23, estaba dedicada al sonido Deep y Jazzy House. La llamé Jazzy House Sessions volumen 6. Y por ahí nos dejabais, a ver, teníamos a Mick Berma Mixing Vinyl, que ya nos ha dejado algún mensaje alguna vez, que nos decía very nice, muy bonita la sesión, pues muchas gracias. Clayton Farias desde Brasil nos decía
Mucho más a top, demasiado me decía, eso es demasiado top. Pues muchas gracias, Clayton, por todos los habituales de aquí de Ritmo Vinilo. De nuevo Tino nos decía, brillante el mix, Sergio, gran selección de temas. Muchas gracias, Tino, como siempre. Y Galactic Pim, que ya nos ha escrito alguna vez, nos decía, Roberta y Felipe Gordon, always fire. Pues sí, Roberta y Felipe Gordon siempre hacen temazos y estoy contigo, Galactic Pim. Muchas gracias por enviar los mensajes. Y bueno, hay mucha gente que nos dejáis mensajes a través de Instagram y que les dais muchos like y que de verdad os lo agradezco muchísimo a todos, aunque no lea más mensajes, os lo agradezco muchísimo a todos. Es que ya hablo bastante, solo falta que me ponga a leer todos los mensajes que nos van llegando, ¿eh? Bueno, después de nuestro Classic House, que lo voy a quitar, que deje ya de sonar, nuestro Classic House, nos vamos a continuar hablando del álbum que nos ocupa hoy, que es Expansions in the New York City de Louie Vega. Pero antes de continuar, si os parece, dejo de hablar y vemos ese set que os he hablado, el número 23. Vemos el resumen de lo que fue, de lo que sonó en esa sesión llamada Jazzip House Sessions Volumen 6. Bueno, continúo con el álbum que nos ocupa hoy, que es Expansions in the New York City de Louie Vega, que además de estar escuchando este álbum vais a tener un set disponible y además varios posts dedicados exclusivamente a este pedazo de álbum de Louie Vega. Toda esta semana va a estar dedicada a este álbum y que la podéis seguir a través del hashtag, Expansions in the New York City Week, Expansions in the NYC Week, ¿vale? Buscáis así y nos podéis encontrar con todos los posts y todas las sesiones y todo lo que vamos subiendo y hablando sobre este pedazo de álbum. Pero todavía nos quedan 2 discos que repasar y después de esos 2 discos finalizaremos el programa con nuestro History Dance, también muy relacionado con el maestro Louie Vega. Continuamos, habíamos visto 2 discos, vamos a por el tercero, la cara E y F. Como he dicho, de los 4 cortes que lleva un disco, voy a destacar, me voy a quedar con uno de los 4, me voy a mojar y me voy a quedar con uno de los 4, aunque bueno, todos son muy buenos, todos son espectaculares. Empezamos con la cara E. Hablando de Expansions in the New York City, un álbum editado a través del sello Nervious Records, un super sello que aquí ya hemos hablado bastantes veces. Empezamos con el primer corte. Mirad, estaba hablando antes de que Louie Vega, cuando se juntaba con Kenny Top, hacía muy buena música, pero que yo creo que se ha separado porque ha evolucionado musicalmente de otra manera a favor, Louie Vega. Pues bueno, este corte y el siguiente corte son de menor calidad que el resto del álbum, y me mojo porque no tengo ningún problema en decirlo, porque hay significativas diferencias, aunque son buenos, no son de tanta calidad como los otros. Y me vais a matar porque voy a decir de quién es este corte. Este corte está hecho con Honey Dijun desde Chicago, se ha unido a Louie Vega para crear este tema Feel So Right, sonido Deep House a 126 BPM, que es bueno, pero no como los otros, Lo escuchamos. Hold me tight, the way I like. Walk the night, feels alright. Hold me tight, the way I like. Walk the night.
tight, the way I like. Pues eso, es mucho más sencillo que los otros cortes que hay, aunque muy efectivo en pista, eso lo tengo que decir, muy efectivo en pista, ese tema de Luis Vega junto a Honey D. Yu. Y este pasa lo mismo, este que viene ahora tiene un super groove, vamos a escucharlo, súper aprovechable en sesiones, pero de otra calidad diferente, ¿eh? Este tema está hecho junto a Nico Vega. Yo no sé si me podéis confirmar a alguien que Nico Vega es el hijo de Luis Vega. No lo sé seguro. Si alguien me lo puede confirmar, pues os lo agradezco. Esto es sonido house a 127 BPM. How He Works, así se llama. Bueno, y como siempre me voy a quedar con uno, voy a destacar uno de los 4 cortes y esta decisión para mí ha sido difícil, porque en esta cara me gustaban muchísimo los dos. ¿Y sabéis la diferencia entre elegir el que me he quedado y el otro? Pues que el que no me he quedado, para mi gusto, iba un poco rápido de BPMs, simplemente por eso. Y vamos a escucharlo, es el primero de la cara F. Es un corte donde Luis Vega se junta a Two Soul Fusion. Two Soul Fusion son dos personas que trabajan muchísimo juntos, que son Luis Vega y Josh Milan. Josh Milan, quien no lo conozca, ha sido componente de uno de los históricos grupos de house, como es Blaze, también de Stardust, el grupo Stardust, y además Josh Milan también pertenece a la banda Elements of Life. Pero cuando se juntan ellos dos solos, se hacen llamar Two Soul Fusion. Esto se llama Joy Universal. Espectacular. Ya he dicho que me quedo con el otro por un mero concepto, mera de esto de elegir por los BPMs, por nada más. Porque este tema es increíble, y me quedo con porque este productor, lo vamos a escuchar de una forma un poquito más extendida. Luis Vega junto a uno de los grandes desde New York, el señor Joaquín Joe Clausey. Esto se llama Igobolo.
Vaya tela lo que ha hecho aquí Louie Vega junto a Joe Clauseyer. Va a 124 BPM, sonido más soulful. Ya os digo que la diferencia entre este y otro es porque el otro iba un poco más rápido, porque no tiene ninguno que envidiar uno al otro. Bueno, pues tan solo nos queda descubrir uno de los 4 discos que lleva este pedazo de álbum del señor Louie Vega, Expansion. Voy a guardarlo por aquí. Lo pongo así porque no puedo ni cogerlo en la mano de lo que pesa con tanto disco. A ver, vamos a limpiarlo también un poco. Bueno, aquí lo tenéis, porque yo creo que no lo sé si lo he enseñado suficiente. Aquí el álbum con su artwork, pedazo de artwork con toda su información en la parte de atrás. Y este es el último, me voy a mojar también. Mojarme en este último disco también es difícil porque todos los cortes son de una calidad excepcional. Pero bueno, lo he cogido por el vocalista, enseguida lo explicaré. Pero mira, empezando por este corte, vamos a ir a la cara H. Esto tiene la cara G y la cara H. Pues vamos a por la cara H. Primer corte, es que esto es de Louie Vega junto a la gran banda como es Elements of Life. Que cuidado, que esta banda está hecha por muchos de los artistas que yo hablo muchas veces aquí. Presenté el disco de Ananí. Y el disco de Ananí tenía mucha gente que estaba metida en la banda de Elements of Life. Presento otro tema de Louie Vega, también está metido en la banda de Elements of Life. Pues ¿quién es esa banda? ¿Quiénes son Elements of Life? Elements of Life son Albert Menéndez, Ananí, la mujer de Louie Vega. También está Excel Tosca, Cindy Maisel, que hemos presentado algún tema por aquí que junto a Louie Vega en este álbum. Jean Pérez, Josh Milan, que acabo de hablar de él, Kevin Hidge, Liza Pfizer, que también hemos presentado algún tema que ha colaborado en este álbum con Louie Vega, Luisito Quintero a la percusión siempre, Raúl Midón y Silan Lerner. Todos esos conforman este pedazo de banda que es Elements of Life, y que yo he hablado alguna vez de ellos. Me acuerdo que en el capítulo 18 hablé de la vuelta de Masters at Work y de un disco de Ananí, donde el disco de Ananí llevaba muchos de los instrumentos que tocan en Elements of Life. Bueno, pues este tema es de Elements of Life junto a Louie Vega, se llama Love Has No Time or Place, sonido entre disco, funky, house y bajito de BPM, a 114. Excepcional y de mucha calidad. ¿Y por qué no me he quedado o he destacado en este álbum? Pues, ¿qué os voy a decir? No tengo excusa. Nos vamos a por el siguiente tema, junto a una de las vocalistas de Elements of Life, Cindy Maisel, con este tema que se llama Dreaming, sonido disco house a 125 BPM. Bueno, y ahora sí, nos vamos a por la última cara. Os lo voy a enseñar. Bueno, voy a enseñar, como he hecho con los otros. Os enseño el disco. Aquí tenéis el artwork con la cara del señor Louie Vega. Pues nos vamos a ir con la cara G. La cara G
Y con esto vamos a cerrar el álbum Expansions in the New York City, aunque nos quedará para finalizar el capítulo de hoy nuestro History Dance, ese tema desvinculado del género house y que tiene mucho que ver en este caso, por supuesto, con el artista que nos ocupa hoy, que es Mr. Louie Vega. Bueno, el primer corte de la cara G es de Bibi Winans junto a Debbie Winans. Esto se llama, a ver, It's All Good, y también está Korean Soul, perdón. Lo voy a repetir porque creo que estaba leyendo otra cosa y se me ha ido a mí totalmente. Bibi Winans junto a Debbie Winans y Korean Soul. Esto se llama It's All Good. Sonido Soulful House, pues eso, de mucha calidad, como siempre. Algunos se pensará que me sé yo aquí los nombres de memoria. Pues no, todavía no tengo esa capacidad de acordarme de un álbum que lleva 16 cortes diferentes. Bueno, nos vamos a ir, vamos a cerrar con el último de los cortes que lleva este álbum que estamos hablando hoy, que a mí me encanta y que Louie Vega ha hecho un acierto llevando el sonido de New York afueras a todo el mundo con este álbum llamado Expansions in the New York City. Digo que elegía este tema por el vocalista porque el vocalista es el vocalista de la formación Incógnito desde Londres. Estoy hablando de Tony Morrell, que lo pronuncie bien, Tony Morrell, con este tema que se llama Touch the Sky, sonido Soulful House a 124 BPM. Es que suena precioso, Lo escuchamos un poquito más extendido y cerramos el capítulo de este álbum y nos vamos a por nuestro History Dance Expansions in the New York City by Louie Vega. Increíble álbum. Let's come together all as one. Encourage one another, and through the rain we'll see the sun. Breakthrough is around the corner. Stay positive and keep the faith, and stand tall. Yes, through it all, there will be a brighter day. So are you ready for your season? Ready for your season to change? Are you ready for a blessing to come your way? Are you ready for whatever it may take? Let me hear you declare it and say, I wanna touch the sky. Knowing that your love is by my side. I wanna live my dream. Of doing all the things. Oh, I wanna touch the sky. Bueno, pues hasta aquí el repaso a este pedazo de álbum llamado Expansions in the New York City by Louie Vega, con 16
cortes, 4 discos, 4 vinilos increíbles de una calidad muy muy buena. Y que te recuerdo que durante toda la semana vamos a estar hablando en las redes sociales de este álbum y que nos puedes seguir a través del hashtag Expansions in the New York City Week. Bueno, corto esto y nos vamos. Nos queda todavía cerrar con nuestro History Dance, ese tema que vamos poniendo cada vez que hago un capítulo y que está dedicado a ese género que no es house, porque aquí ya pongo bastante house, y que está en mi colección de vinilos. Y claro, en mi colección de vinilos hay muchos géneros diferentes, y hoy quería elegir, como he dicho, un género que no fuera house, pero que estuviera vinculado al señor Louie Vega. Pues mira que el tema he cogido, a algunos les extrañará, yo creo que algunos ya lo habrán leído. Estamos hablando de una formación, vamos a ver si pongo la cara correcta, esta de una formación desde Minneapolis, en Minnesota, desde Estados Unidos, una formación que en los 80 triunfó muchísimo, que yo creo que mucha gente conocerá el tema que vamos a poner, conoce muchos de sus temas, una formación que combinaba mucho el sonido hip hop, electro, freestyle, se le conoció por temas muchos de synth pop, pero que en este caso hubo un tema que se sacó un remix, que es este, 1986, yo creo que cuando empiece esto la gente lo conocerá. 1986, todo el mundo conoce, todo el mundo que nos gusta la música de baile conoce este tema, a través de uno de los sellos más reconocidos, Tommy Boy Records, desde Estados Unidos. Sacaban este tema entre freestyle y electro, eran los remixes de la formación Information Society, titulado Running. Este remix fue a cargo de Joey Garner y Little Louie Vega, sí señor. Te has quedado un poco sorprendido, ¿eh? Pues sí, aquí estaba la mano de Louie Vega en este remix. Pues con esto voy a cerrar yo el capítulo de hoy, el capítulo número 38, dedicado a ese nuevo álbum de Louie Vega, Expansions in the New York City. Tan solo me queda agradecer pues que toda la gente nos siga a través de las redes sociales, que si nos estás viendo en YouTube te suscribas, le des a la campanita y que si puedes lo compartas con tu gente para que la música de baile en vinilo llegue lo más lejos posible. Y que nos puedes buscar con el hashtag la música de baile en vinilo, que por ahí estamos y nos encontrarás. Yo nada más, os dejo con esto, Running, super temazo, y nos vamos a escuchar en un próximo capítulo, Madre mía, qué temazo. Nada más, os dejo, que no quiero cortaros más el tema. Yo soy Sergio Benítez, esto, la música de baile en vinilo. Pasad buena semana. Chao, chao, chao. Os dejo con esto, el Running. I'll come back and find you. I'll never